integrales indefinidas. Las integrales indefinidas solamente me devolvían métodos que me permitían a mí, ¿qué cosa? Área bajo la curva, dice, muy bien, a ver, en integral definida también aplicaban la regla de Barrow. Bueno, ahora, si yo les digo, bueno, ¿qué representa una integral? Una integral no representa un área bajo una curva, ¿no? Cuando yo resuelvo una integral, les aviso que la integral a mí me devuelve un número. Ese número puede ser 0, puede ser positivo o puede llegar a ser, ¿qué cosa? Negativo. ¿Estamos? O sea que cuando yo calculo una integral, la integral a mí me va a dar un número. De eso estoy seguro, siempre y cuando la integral era una integral definida, ¿no? Entonces, cuando tengo una integral definida, resultado, un número. ¿Representa un área la integral? No, no representa un área. Salvo que yo le ponga condiciones a la función que estamos integrando. ¿Está bien? Si yo digo la función que estoy integrando en análisis 1 es positiva, representa un área. ¿Está bien? Pero si no, no. Entonces, cuando yo resuelvo una integral, lo primero que tengo que tener presente es que el resultado es un resultado que no va a tener significado hasta que yo le ponga condiciones ¿a quién? A la función que estoy integrando. ¿Está claro? Bueno, ¿qué hemos visto también en análisis 1? ¿Ustedes en análisis 1 dibujaban la región de integración o dibujaban la función que iban a integrar? ¿Qué hacían? Una pregunta muy difícil, ¿eh? A ver. Yo voy a plantear la integral, ¿sí? En análisis matemático 1, ¿qué es lo que han visto? Por ejemplo, si a mí me pedían integral desde a hasta b de f de x, diferencial de x, y yo digo, bueno, esta que sea la integral desde 1 hasta 3, ¿de quién? De x, diferencial de x. ¿Qué hacían ustedes? ¿Qué dibujaban? Si dibujaban la función, bien Maxi. Ustedes lo que hacían era dibujar la función, ¿sí? Entonces, una cosa que tenemos que tener en claro, en análisis 1, dibujo la función. ¿Sí? No dibujo la región de integración. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la región de integración, en este caso, ¿qué va a ser? Solamente va a ser un intervalo que va desde 1 hasta ¿qué cosa? Hasta 3. Esa es una gran diferencia que vamos a tener ahora. En análisis matemático 2, ¿qué es lo que vamos a dibujar? No vamos a dibujar la función que vamos a integrar, lo que sí vamos a dibujar va a ser la región de integración. ¿Está bien? Bien, entonces, en análisis matemático 2 digo. Ahora vamos a dibujar la región de integración. En análisis 1 yo dibujaba la función, pero no dibujaba mi región de integración. En cambio, en análisis matemático 2, lo único que voy a hacer va a ser dibujar las regiones de integración. ¿Sí? No voy a dibujar las funciones que yo estoy integrando. ¿Está claro? Entonces,
cuando yo vaya a integrar, lo que tengo que tener siempre presente es que el resultado de la integral va a ser igual a ¿qué cosa? A un número. Entonces esa es otra cosa que vamos a marcar, ¿sí? La integral, esperen que está, la integral me devuelve un número, ¿sí? Ese número puede ser mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo primero que me presentan? Me presentan a mí las integrales dobles. Bueno, en la práctica lo que tengo que saber es cómo calcular una integral doble. Entonces, las integrales dobles van a ser una integral que está definida en esta región, en una región S, o bien puede ser, también la llamamos región 1 o región 2, ¿sí? O R de región, ¿sí? Ustedes pueden encontrar en los libros S o R. De una función f de x, y, ¿está bien? Diferencial de x, diferencial de y. Fíjense en algo que tenemos que tener en cuenta acá. Tengo dos integrales. Acá, ¿cuántos diferenciales tengo? Tengo dos diferenciales. ¿Está bien? Entonces, a nosotros nos definen, hay un teorema que se llama el teorema de Fubini, que nos va a permitir calcular este tipo de integrales. ¿Está bien? Lo primero que nosotros vamos a tener es ¿qué cosa? Vamos a tener que tener presente qué significa una integral doble. Cuando ustedes hemos visto en la teoría ya, de que una integral doble estaba dada a través de qué cosa, de un límite doble. ¿Se acuerdan o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que si la integral es un límite doble, ¿cuántas formas teníamos nosotros? ¿Cuántos caminos teníamos para calcular ese límite? Ese límite doble, nosotros teníamos infinitos caminos para calcular un límite doble. ¿Se acuerdan? Entonces, si el límite ese existe, ese límite se va a llamar integral. ¿Está bien? Pero yo no voy a trabajar con el límite, sino voy a trabajar con lo que yo vi en análisis matemático 1. ¿Sí? Y con un teorema, porque si tengo diferentes formas de calcular las integrales dobles, yo necesito ser ordenado y decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo calcular esta integral? Bueno, a través de las integrales iteradas. ¿Está bien? Vieron que existían, ¿qué cosa? Los límites iterados. ¿Está bien? Entonces ahora también van a existir lo que nosotros llamamos integrales iteradas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué teorema hemos dicho que íbamos a ocupar acá? El teorema de Fubini. ¿Qué me dice el teorema de Fubini? Acá, perdón, que ya le puse. Me da la forma en que yo puedo calcular una integral. ¿Está bien? Entonces yo voy a decir que la integral va a ser igual. ¿A qué cosa? Bueno, depende cómo sea S. A mí me tienen que definir en primer lugar el S. El S va a ser igual a todos los XY, ¿está bien? Tal que el X esté variando entre A y B, ¿está bien? Y el Y esté variando entre ¿qué cosa? Entre una función Y que depende de X, una función Y1 que depende de X, y una función Y2 que depende de X. ¿Está bien? Entonces acá el teorema me dice que yo voy a mantener, ¿qué cosa? Los límites de X constante, o sea que va desde A hasta B. Acá voy a poner diferencial de X, integral de ¿quién? Desde I1 de X hasta I2 de X
de la función f de x y diferencial de y. ¿Está bien? Entonces, fíjense en que a esto yo lo voy a llamar integral iterada. ¿Por qué? Porque primero voy a integrar con respecto de quién. De y, manteniendo el x constante, y a todo este resultado después lo voy a integrar con respecto de x. ¿Está bien? Entonces estaría trabajando con integrales de análisis matemático 1. ¿Qué otra cosa tengo que ver? ¿Cuántas integrales iteradas? Ah, si acá dejé las x constantes, también puedo dejar las y constantes. O sea que el teorema de Fubini a mí me dice, podés calcular esta integral de esta forma, o podés calcular la integral de qué forma. Esto va a ser la integral desde dónde? Desde c hasta d, siempre y cuando el s también sea, acá vamos a poner quién va a ser el s para este caso. El s va a ser los x y, ¿está bien? Tal que el y esté variando entre quién, entre c y qué cosa, y d, y el x va a variar entre un x1 que depende de y, ¿está bien? Y esto va a variar entre un x2 que depende de y. ¿Está? Entonces acá voy a decir que y va a variar desde c hasta d, y acá voy a poner diferencial de y, integral que va desde x1 de y hasta x2 de y. ¿Está bien? Por la función f de x y diferencial de y, de x, perdón. ¿Está bien? Entonces, el teorema de Fubini, esto es por Fubini, lo que me brinda es qué cosa. Me va a brindar la manera que yo tengo de calcular una integral doble. ¿Está bien? Entonces me dice que la integral doble la puedo calcular como esta. A esta integral yo la llamo integral iterada. ¿Por qué? Porque primero integro con respecto de una variable y después con respecto de la última variable. ¿Sí? Esta es otra integral iterada. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos nosotros dos integrales dobles, tenemos dos integrales iteradas. ¿Está bien? Cuando me hablan de iteradas es porque me están pidiendo esto. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta acá? Fíjense, hay que observar que esta va a ser la primera integral que yo voy a resolver y esta va a ser la última integral que yo voy a resolver. Entonces, a esta la llamo primera variable de integración y a esta la llamo segunda variable de integración o última variable de integración. Acá la primera variable de integración va a ser x y la segunda variable de integración o última va a ser la y. Algo que tengo que tener en cuenta, la última variable siempre tiene que tener, ¿qué cosa? Límites constantes. ¿Está bien? Porque si tengo límites constantes, entonces el resultado, me aseguro de que el resultado sea igual a un número, ¿sí? Y no me devuelva una función, porque esto siempre me tiene que devolver, ¿qué cosa? Un número. ¿Está claro? Bueno, entonces, lo primero que estamos viendo acá es que para calcular una integral doble, yo voy a tener que calcular las integrales iteradas. ¿Estas integrales tienen que darme exactamente lo mismo? Sí, si estoy trabajando con la misma región, me tienen que dar lo mismo. Entonces acá yo estoy viendo dos maneras de calcular qué cosa, la integral doble. ¿Está bien? Siempre y cuando yo acá ya tenga qué cosa, la misma superficie, nada más que está escrita de diferentes maneras. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tengo que tener presente. Entonces, cuando yo voy acá, fíjense en qué es lo que me dice. Ahora vamos a aplicar eso. En el ejercicio 1 me dice, para
cada uno de los incisos calcular esta integral, ¿sí? Calcular la integral doble. ¿Cómo voy a calcular? Aplicando el teorema de Fubini, ¿sí? Pero antes de resolverla me dice que realice el gráfico de la región de integración. Vieron que yo les decía, ya no dibujamos la función si no dibujamos la región. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es dibujar primero que nada cada una de estas regiones. ¿Está bien? Entonces la primera tarea que nosotros tenemos es dibujar estas regiones. ¿Está bien? Entonces vamos a ir dibujando cada una de estas regiones. ¿Sí? Y vamos a aplicar ese teorema, el teorema de Fubini, para resolverlo. Entonces vamos a ver un ejemplo ahora de lo que vamos a hacer. Vamos a borrar acá. Bueno, en el primer caso, ¿qué es lo que tengo que dibujar? Me dice que dibuje una región en donde tengo un intervalo, en R2 quiere decir que esto es un rectángulo, en este caso es un cuadrado, ¿no? O sea que para el primer caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Tenemos el eje X y el eje Y, y el X dice que varía desde 0 hasta 1, y el Y también varía desde 0 hasta 1. O sea que mi región de integración, mi R, va a ser todo esto. ¿Está bien? Esto viene a ser lo que yo puse como S, ¿sí? Entonces acá yo voy a decir la región, ¿sí? ¿Entre qué valores y qué valores varía? Yo voy a decir, bueno, primero tengo que elegir quién va a ser la última variable de integración. ¿Por qué? Porque sé que la última variable de integración me va a devolver límites constantes. ¿Está bien? En este caso, cualquiera de las dos puede ser, ¿qué cosa? Última variable, ¿por qué? Porque en los dos casos la variable varía desde 0 hasta ¿qué cosa? Hasta 1. O sea que en estos casos, fíjense en el A, en el C, en el D, en el E, ustedes están viendo que los límites van a ser constantes para el X, tanto para X como para Y. Entonces, para calcular la integral, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La integral doble sobre la región de la función que a mí me piden, que es x por y por e elevado a la x más y. ¿Está bien? Diferencial de x, diferencial de y, ¿a qué va a ser igual? Bueno, voy a escribir esto como integrales iteradas. Entonces, yo puedo elegir como última variable de integración la x, entonces esto va a ir desde 0 hasta 1, la variación de x. Y primera variable va a ser la y. Entonces acá voy a decir la variación de y es de 0 hasta 1, y la función va a ser, ¿qué cosa? X por y por e elevado a la x más y. ¿Diferencial de qué cosa? De y. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá entonces? En esto nosotros vamos a tener que decir, bueno, yo voy a integrar esto con respecto de qué cosa? De y. ¿Sí? Entonces, de 0 a 1 lo mantengo, ¿está bien? Y voy a integrar ahora esto. ¿Sí? El resultado de la integral lo coloco acá, y acá voy a escribir desde dónde hasta dónde variaba la variable y, y después acá voy a poner el diferencial de x porque estoy colocando esto, ¿ves? Esta integral me devuelve acá los límites para x, y acá yo voy a desarrollar esta otra integral, ¿sí? ¿Quién es esa integral? El resultado de esta integral. Tengo acá, ¿qué cosa?
el X es constante, sale fuera, ¿sí? Y en este caso, ¿qué es lo que tendría? A ver, el X por el E a la X es constante, ¿verdad? Tengo que integrar, ¿qué cosa tendría que integrar acá? Tendría que integrar I por E elevado ¿a quién? A la I, ¿verdad? ¿Me siguen o no? Bueno, entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar la integración por parte, o bien se van a las tablas de integrales, ¿sí? Y se fijan. Entonces, en este caso, la integración por parte, ustedes decían, U es igual a I, y el diferencial de B va a ser E elevado a la I por el diferencial de I. ¿Está bien? Entonces, este va a ser diferencial de U, va a ser igual al diferencial de I, y el B va a ser igual a E elevado a la I. ¿Está bien? Entonces acá sería U por B, que sería I por E a la I, menos, ¿qué cosa? La integral de el B por el diferencial de U. Entonces esto me queda I por E a la I por la integral es E a la I más la constante. ¿Está bien? Lo que a mí me interesa solamente es esta para poder aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Entonces I por E a la I menos E elevado a la I. ¿Sí? Entonces esto que puse acá son cálculos auxiliares. ¿Sí? Vieron que acá ustedes calculan esta integral. Bueno, si no se acuerdan de por partes y tienen una tabla, también pueden directamente utilizar la tabla, ¿sí? Pero vayan recordando esas cosas. En este caso, esto me va a quedar entonces desde 0 hasta 1 y entonces evalúo. Esto le aplico Barrow, pero a esta primitiva, porque esto se mantiene constante. ¿Está bien? Entonces, esto evaluado en 1, ¿cuánto me queda? Evaluado en 1 me queda E elevado a la I menos B elevado a la 1 por E elevado a la 1. ¿Está bien? Entonces esto me queda, este primero, menos, evaluado en 0 ahora, esto me quedaría 0 menos E elevado a la 0. ¿Está bien? Diferencial de X. Esto me va a quedar la integral de 0 hasta 1 de X por el E a la X. Esto es 0 y esto me queda 1. Entonces acá me queda diferencial de X. De vuelta, tendría que aplicar parte, pero puedo aplicarla a esta, o sea, ya lo calculé, para esta variable vale lo mismo que no. Entonces acá me quedaría X por E a la X menos E elevado a la X, evaluado entre 0 y 1. Resultado, lo mismo que hace rato, reemplazo, le aplico Barrow y esto me va a quedar, ¿qué cosa? 1. ¿Sí? Entonces yo le digo, me da 1. ¿Representa el área? ¿Qué me van a decir ustedes?